Sí, parezco nuevo, ¿no? Napoleón tenía una frase, hermanos, que decía: aquel que teme ser derrotado seguramente, o aquel que teme ser conquistado, dice, seguramente será derrotado. La intención de hoy, o el mensaje de hoy, se titula Venciendo Temores. Venciendo Temores. Había la historia de en la antigüedad, se cuenta la historia de un señor que en tiempos de guerra él tenía un castillo, y en tiempos de guerra entre castillos, entre áreas, entre terratenientes, etc. Este hombre tenía un castillo y tenía en el castillo un lugar, como un pequeño coliseo, por así decirlo, donde toda la gente que capturaba en medio de las guerras los ponía ahí en medio. En el coliseo, en esta parte donde los tenía agarrados, había un pequeño pasillo oscuro, lleno de calaveras, lleno de gente que estuvo viva alguna vez descomponiéndose y en una situación medio drástica y fea. Entonces el señor del castillo siempre a todos los que capturaba los ponía en medio y les decía: mira, les voy a dar la oportunidad de que elijan qué camino tomar. Pueden estar aquí y morir con las flechas, van a morir rápidamente, o pueden irse por allá a ver qué pasa. Y era un pasillo oscuro, no se sabía qué había más allá, y estaba lleno de calaveras, estaba lleno de gente ya muerta, colgada, descomponiéndose, una situación medio complicada. Y todos preferían quedarse y morir rápidamente con las flechas. ¡Pum! Morían, hasta que llegó un día en el que uno de los ayudantes de este rey le dice: oye, ¿qué hay allá? Dice, siempre todas las personas que llegan las dejas aquí en medio y les das la oportunidad de elegir. Pero, ¿qué hay allá? Y le dice: ¿nunca te has asomado? Sí, dice, la verdad que nunca he querido dar porque se ve terrorífico ese lugar. Dice: ¿pero nunca has intentado? Le dijo: no. Y luego, pues, no te voy a matar. Dice, ve. Dice la historia, cuenta la historia que este hombre fue y cruzó el pasillo, y olía feo, había mucha gente, había calaveras, pero al final había una puerta. Y cuando veía la puerta estaba el camino a la libertad. Dijo: mucha gente siempre viene aquí y les doy la oportunidad de ser libres si pudieran enfrentar su temor. Pero se quedan aquí y prefieren morir rápidamente y no experimentar el confrontar tu temor y ser libres. Yo siempre les he dado la oportunidad y todos prefieren morir aquí de un flechazo rápido. Y nunca quisieron enfrentar el temor aquel de lo que pudiera pasar. Y sí, era un camino feo, y sí, olía mal, y sí, era oscuro, y sí, no sabías que había después de la otra puerta. Pero yo siempre les di la oportunidad. Pienso muchas veces que como cristianos estamos atorados por temor a dar un paso más allá en nuestra vida espiritual. Y siempre el temor nos restringe pudiera hacer más, pero me da miedo. Pudiera sacrificar un poco más, pero como no sé qué va a pasar, no estoy dispuesto a dar ese paso, tengo miedo. Pudiera confrontar a una persona que está mal dentro de aquí en la iglesia, pero tengo miedo de confrontarla y recibir a lo mejor el desprecio de esa persona porque pues tengo miedo. Pudiera hacer grandes cosas para Dios, pero como no sé qué va a pasar, como no sé, ni tengo claro el camino del túnel al final, prefiero mantenerme aquí. El miedo es un instinto natural que Dios puso en el ser humano. Cuando una persona tiene miedo, empieza a respirar más rápido, se empieza a oxigenar al cuerpo. En ciertos puntos hasta se libera adrenalina para reaccionar más rápido ante ciertas situaciones. El miedo prepara tu cuerpo para hacer frente a una situación complicada que desconoces. Pero el miedo puede animarte a ir más allá con todas las herramientas que Dios puso, te puede animar a enfrentar lo que tienes enfrente o a huir. Tú decides cómo hacer uso del miedo. En las Escrituras estamos viendo aquí Isaías capítulo 8 y nomás para contextualizar porque está medio complicado los primeros versículos. Si no conocen el contexto nos van a decir: ¿qué leí? ¿Quién sabe? Nomás entendí el último versículo. Pero Israel estaba en una situación en la que ya Dios se había dispuesto que iba a ser destruido. Dios les dijo: ¿sabes qué? Ustedes hicieron mal, reyes adoraron a otros dioses, ustedes amaron, la desobediencia, amaron otras cosas menos a mí y va a haber consecuencias por eso.
El rey en ese tiempo ya se le había dicho, van a venir y te van a destrozar aquí. Lo único que Dios les dio la alternativa y mandó varios profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, entre ellos, cada quien en diferentes tiempos, unos al reino del norte, que es Israel, otros al reino del sur, que es Judá, pero todos están predicando prácticamente lo mismo. En especial, el reino del sur, Dios tuvo un poco más de misericordia con ellos. Él les dijo, si ustedes se mantienen tranquilos, yo voy a cuidar de ustedes. Yo sé que va a venir un ejército innumerable, increíblemente grande, y va a llegar y va a parecer que los pueden destruir así. Pero si ustedes se mantienen ahí tranquilos, y si les piden que salgan, si ustedes salen y obedecen, yo voy a cuidar de ustedes. Parecía algo loco a escucharlos, a los oídos de los israelitas en ese sentido. ¿Cómo que no nos van a hacer nada? Nos quieren matar. Han destruido y pulverizado todos los reinos alrededor, ni modo que aquí no hagan nada, vamos a huir. Y Dios les dijo, si huyen, los van a hacer pedazos allá, quédense ahí. No, espérate, pero es que mira, ¿ya viste lo que dicen allá? ¿Escuchaste lo que dicen? Este Nabucodonosor no es nadie pacífico. Él hace y deshace, él destruye y desmenuza, hace lo que quiere. ¿Tú crees que quedándonos aquí no va a pasar nada? Pero Dios le dijo, ustedes quédense ahí. Ustedes obedezcan lo que yo les estoy diciendo y les prometo, todo va a estar bien. No, espérate, esto es lo que está predicando este profeta, parece del otro mundo, no tiene sentido, vámonos con los egipcios. Incluso los que se fueron con los egipcios fueron destruidos. Nabucodonosor destruyó Egipto y destruyó todo lo demás también, y aún los que habían huido. Hubo muchas consecuencias, pero Dios les había dicho, ustedes deténganse. Yo sé que tienen miedo, pero confíen en lo que yo estoy diciendo. Tristemente Israel no obedeció. Incluso el rey, dice la Biblia, que intentó salir, intentó huir, y porque huyó, llegó Nabucodonosor, le sacó los ojos y se le llevó al castillo. Estuvo triste la situación. El miedo, hermanos, puede desenfocarte grandemente en lo que Dios tiene para ti porque no escuchas. Este sentimiento te ataca, te envuelve, te lleva a un punto en el que no importa lo que Dios dice, tengo que hacer algo, ya sea huir, pero tengo que hacer algo. Y yo sé que Dios dice esto de mí, pero no puedo. Esta es la situación con el pueblo de Israel. Y chequen el versículo 8. Dice, y pasando esto Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Está hablando de todo el ejército que iba a llegar. Dice la Biblia que está Israel aquí, está el lugar donde está Jerusalén, y todos lo iban a inundar, todo el ejército iba a estar así en medio. Dice la Biblia que todo, no había simplemente opción para ellos. En número los ganaban, en tecnología les ganaban, me explico, en ejército, incomparable. Y no solo eso, Dios ya les había dicho que les iba a ir de la patada. No tenían opción. Pero Dios les dijo, si ustedes se quedan, si ustedes hacen lo que Nabucodonosor les dice, si ustedes hacen lo que este rey de Asiria les dice, porque fueron diferentes ocasiones, yo los voy a cuidar. No, Señor, no tiene sentido. Escuche. No tengas miedo. El miedo, hermanos, para los que inconversos es algo, hermano, con lo que viven constantemente y siempre detenidos. La inestabilidad, el miedo a la inestabilidad. ¿Qué va a pasar conmigo en los siguientes años? El dólar va a subir, va a bajar, no sé qué voy a hacer. ¿Tengo dinero? No tengo dinero. Ahora me alcanza, después me alcanzará, no lo sé. Eso es un miedo muy real. Lo que alcanza para comprar ahorita no es lo mismo que alcanzaba antes. Ahora cuesta más el cereal y la leche, hermano. El miedo a la escasez, el miedo a la falta de control. Hay personas que son obsesivas con el control. Que si no salen A y B es igual a C, si no sale C se vuelven locos. Amén. Yo tengo estipulado que a las 3 de la tarde tengo que hacer esto, y si no sale voy a hacer explotar a mi familia porque no pasó lo que yo quería. Espérate, yo tenía planes en la iglesia, pastor. Usted no quiere, espérese, pastor, que no saben que tengo que tener todo bajo control. Señor, pastor, espérate, yo era espiritual, quise hacer esto, pero no está pasando lo que yo quería, entonces no voy a hacer nada. No está pasando todo lo que yo tenía planeado y eran cosas espirituales, entonces como no, ¿sabe qué? Mejor me alejo, porque temor a perder el control de las cosas.
Hay mujeres así, hombres también. Pero me ha tocado ver más a mujeres que si, ay, no llegaste a la hora que tenías que llegar, se me echó a perder todo mi plan, tuviste la culpa. Déjame mostrarte cómo te odio en estos momentos, porque no pasó lo que yo quería que pasara. Temor al perder el control. Temor al perder. No, yo nunca puedo perder. ¿Por qué? Porque soy yo. No me criaron para perder. Cuando pierdes la causa de Cristo, hermanos, no importa qué te enseñaron. Si la causa de Cristo pierde, hermanos, tú pierdes. El temor a ser rechazado. No encajar en la escuela, no encajar con tu familia, no encajar en tu trabajo. Es un temor muy real. Y gente, hermanos, se detiene en avanzar en su vida espiritual por temor. Hay gente, hermanos, que sigue en su vida espiritual igual que hace 5 años atrás por miedo. ¿A qué van a decir mis amigos? Uno pensaría que pasa con los niños. No, pasa con los grandes también. ¿Qué van a decir mis amigos si sepan que yo voy a la iglesia? ¿Qué van a decir mis amigos si saben que yo estoy sirviendo en la iglesia? ¿Qué van a decir mis amigos si saben que yo estoy ganando almas? No, guárdame, Dios. Temor a lo desconocido. Incluso entre los inconversos, hermanos, el temor a la muerte es algo bien real, bien palpable. Me ha tocado ir a diferentes funerales y asistir en diferentes funerales. Y, hermanos, ir a un funeral de una persona inconversa es algo bien triste. ¿Cómo puedes dar ánimo a gente, hermano, que está destinada al infierno? Es bien complicado. Y cuando me ha tocado, hermanos, es muy, muy complicado. Porque animar a una persona, la vas a ver en el cielo, gloria a Dios. Tenemos esa confianza. Pero unas personas, hermanos, que nunca quisieron saber nada de Dios y que van a terminar como la palabra de Dios ya dijo que iban a terminar en el infierno, es complicado. Y gente se paraliza por eso, se deprime por eso. No sabe ni cómo actuar, ni cómo levantarse, porque el temor los tiene agarrados. Mi intención este día es nomás hacerles ver lo que la palabra de Dios enseña acerca de esto, porque saben, hubo también cristianos en la Biblia que fueron paralizados por el temor. Recordemos en Sara, ¿recuerdan cuando Sara se le había dicho tú vas a tener un niño? Y ella se rió. Y le dijeron, ¿te reíste? No, ¿por qué? Por temor negó a Dios mismo. No, espérate, no me reí. Si te reíste, ten la valentía para decir que te reíste. Sara incluso negó a su señor y negó, no, espérate, ¿por qué? No tengas miedo. Pedro, ¿recuerdan a Pedro? El apóstol Pedro, que negó a Cristo. ¿Sabes por qué lo negó? Por temor. No sabía qué iba a pasar con su maestro. Bueno, no recordaba qué iba a pasar con su maestro, porque Dios ya le había dicho, Cristo ya le había dicho. Y por temor, no, yo no sé quién es Él. No, sí hablo como ellos, pero no soy de ellos. Sí me dirijo como ellos, pero no soy de ellos. ¿Por qué? Por miedo. Vamos, el temor es algo bien palpable, hermanos, y es algo que limita a muchos de crecer en su vida cristiana. Espero, y esta mañana, pueda ser de bendición en esa área. Yo recuerdo hace tiempo atrás, en el 2010, en febrero del 2010, 15 de febrero del 2010, me asaltaron. Y durante el asalto me acuchillaron, ya lo he compartido anteriormente. Después de que pasé esa situación, hermanos, sabes que viví un tiempo de terror en mi vida, porque ya había pasado por una situación bastante dolorosa y una situación en la que estuve a punto de perder la vida, he perdido mucha sangre. Nomás recuerdo las heridas, me acuerdo de la situación, me acuerdo el cuchillo, me explico, me acuerdo lo que se sentía, lo recuerdo bien. Cuando salí, cuando estuve en recuperación, que pude volver a mi vida normal, que ya el doctor me había dicho, pues ya, haz lo que quieras. Cuando salí de la casa, cuando salía yo solo, había un terror que siempre me atacaba. Abría la puerta y decía, ¿no habrá alguien ahí? Y nomás, aunque fueran las 12 de mediodía, salía, volteaba a todos lados, por el terror de volver a pasar por la misma situación. Porque no quería pasar por ahí. Cuando llegaba a un lugar, cuando iba a los tacos, que de repente se acercaban a te cuido el carro, desconfiaba de todas las personas. ¿Por qué?
porque ya pasé por ahí, no quiero pasar otra vez por ahí. No sabía ni siquiera cómo contestar, si darles un peso, si no un peso, porque era muy palpable. En mi vida era muy palpable el terror que sentí. Y nomás me metí al carro otra vez y otra vez sentía la palpitación, otra vez sentía toda la oxigenación en el cuerpo, empezar a sudar y ¿qué voy a hacer? Tengo que salir. Ya me rodearon aquí estos 3 cholos aquí que me van a cuidar el carro, dizque, vamos a ver, sal. Y salí ya con temor y, hey, yo te lo cuido, sí, está bien. Me iba corriendo y a ver qué pasa. Era algo bien palpable. Cuando llegaba a un lugar oscuro que dejaba el carro, era la verdad. Para mí, era bien palpable, tenía miedo. No sabía cómo enfrentar esto. Pero tampoco podía vivir así toda mi vida. Entonces empecé a ver y empecé a confrontar el miedo que tenía, porque no podía estar así. Dije, puedo estar así y vivir así siempre con temor y no salir a ningún lado y llevármela encerrada en mi casa, o confrontar a estas personas. Grande fue el día cuando salí, me rodearon y fui y me acerqué con cada uno de ellos y los saludé, porque era la única manera en la que iba a enfrentar el terror que tenía. ¿Cómo estás? Sí, ¿me vas a cuidar el carro? Sí, te lo encargo entonces, sí, ok. Los saludar con... Sí, tenía el miedo de que pudiera volver a pasar lo mismo, sí, podía volver a pasar. Pero si siempre vivía con ese temor, hermanos, no iba a vivir. Siempre iba a estar sudando, siempre, es más, iba poco a poco a aislarme en mi casa porque temor a salir al mundo. No fue hasta que pasó eso que ahora sí dije, ok. Y sabes, todavía me pasa. Hace poco fuimos al tianguis allá en, ¿cómo se llama? En Pesqueira. Fuimos a dejar una ropa. Y a eso como a las 8 o 9 empiezan a llegar señores, empieza a salir del trabajo y se empieza a llenar. Y empecé a sentir otra vez lo mismo. Dije, ok, tengo que saber controlar esto. Y ya dije, ¿sabes qué? Estamos aquí para servir a Dios, no me puede otra vez pasar esto. Muchas veces, nunca le digo nada a mi esposa, pero normalmente cuando estoy en un lugar así y empiezo a rodearme de gente desconocida, que se ve malilla, empiezo a sentir así, porque me acuerdo de lo que pasó. Me acuerdo tanto y lo siento tanto que muchas veces lo estoy viviendo otra vez y digo, no voy a volver a pasar por ahí, tengo miedo. Pero si no confronto este miedo va a dominarme. Les estoy explicando esto, hermanos, porque les quiero animar a enfrentar ese temor que tienen, que muchas veces les impide a crecer en su vida cristiana. No puedes vivir siempre con miedo. No se puede. No puedes vivir siempre con el temor de confrontar a aquella persona que está mal. No puedes vivir siempre con confrontar a tu familia que sabes que está mal. No puedes vivir siempre con el nunca, me explico, dejarle las cosas a Dios por tener el miedo a perder el control de las cosas. No puedes vivir así. De hecho, no es vida. Mi intención nomás es animarlas en esta área, porque la Biblia enseña que Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabes? El pensamiento de Dios siempre sea su grey, es un pensamiento de paz. El pensamiento de Dios sobre aquellas personas que ama es que vivan en paz, no vivan en conflicto, no vivan en temor, no vivan, me explico, encerrados. Es un pensamiento de paz. Si usted vive, hermano, una situación en la que no tiene paz, no está viviendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que usted tenga paz. No dije que no esté en conflicto, dije tenga paz, son cosas distintas. Los conflictos siempre van a venir. Las situaciones complicadas, siempre va a haber un malilla más que se me va a aparecer a medianoche, siempre. Pero puedo salir ahora con paz, porque esa es la voluntad de Dios, vivir en paz. Israel estaba en una situación demasiado complicada y estaba pasando, hermanos, por una situación donde ya Dios les había dicho, los voy a destruir. ¿Por qué? Porque me desobedecieron. Tiene que haber consecuencias por esto. Pero en medio de todo esto, Dios mostró misericordia y les dijo, si ustedes escuchan mi voz, si ustedes nomás dejan a un lado aquellos miedos que tienen y aprenden a confiar en mí, si ustedes nomás no se dejan de aferrar a lo que escuchan de allá y a las noticias de allá y a las historias de allá, si ustedes dejan eso a un lado y dicen, voy a confiar en Dios esta vez, si ustedes aprenden a hacer eso, yo los voy a cuidar.
Y les voy a cuidar de una manera excepcional. Nada los va a poder tocar. No, pero se parece tonto quedarse aquí y morir. Muchas veces parece tonto escuchar la voz de Dios. Pero es la voz de Dios. Ahora, y algo que voy a estar recalcando a lo largo del mensaje es esto. Nosotros tenemos un Dios que está en control de todas las cosas. Amén. Él hizo los cielos, Él hizo la creación, Él hizo las personas con las que usted más batalla, Él también las hizo. Amén. Todo. Aún la situación en la economía actualidad no se salió de las manos de Dios. Está todo dentro de su plan. Pero ¿sabes qué? Dentro de todo eso, dice la Biblia, yo tengo pensamientos de paz para con vosotros. El problema es que muchas veces Satanás agarra este miedo y lo enfoca en cosas que no deben de estar enfocadas. Satanás agarra este miedo y dice, yo quiero que te enfoques en aquello que no sabes qué va a pasar. No en Dios, en aquello que no sabes qué va a pasar. Si te enfocas en esto, entonces, como no sabes qué va a pasar, vas a tener una inestabilidad constante. Y empezamos a temer a todas las cosas menos a aquel que está en control de todas las cosas. El temor es bueno, pero el temor tiene que estar dirigido a Dios. La Isabel, y los muchachos me hacen que ríe porque siempre pongo de ejemplo a mi hija. ¿Saben? Cuando Isabela, no hay nada que me decepcione más o que me agüite más que cuando le pido algo y decide hacer otra cosa a mi hija. Amén. Cuando le digo, Isabela, siéntate. Y si no se sienta y se para, ¿por qué te paraste? Te pedí que te sentaras. En una ocasión, hace tiempo atrás, tuve una plática con ella porque ella llegó a un punto en el que escuchó lo que yo le había pedido y llegó alguien más y le pidió algo distinto y le hizo caso a la otra persona. Tuve que tener esta plática con ella y le dije, mira, no me importa quién es la otra persona. No me importa ni siquiera tus motivaciones, si te da pena desobedecer a la otra persona, no me importa cualquiera que sea te excluye, ni tu propio orgullo. Escucha la voz de tu padre y quédate cuando te digo que te quedes. He tenido con ella esta plática en algunas ocasiones. Usted podría decir, qué drástico es, hermano, a lo mejor la otra persona sabía, bueno, lo que sea, solo lo estoy preparando para algo en un futuro, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha dos voces, tiene que aprender a discernir la voz de su Señor. Cuando usted escucha la voz de este mundo y cuando usted escucha la voz de Dios, tiene que saber obedecer a la voz de Dios independientemente de su orgullo, independientemente de su pena, independientemente de su temor, tiene que obedecer a la voz de Dios. Porque cuando Isabel le desobedece, la persona que le habló, nomás le habló y se va a ir. ¿Me explico? Isabel va a estar conmigo las 24 horas, los primeros 40 años de su vida. ¿No es cierto? O hasta que llegue un patán por ahí y se le lleve. También tengo temor de eso, ¿no? Isabela va a estar conmigo y saben, yo voy a tratar con ella porque ella desobedeció a su papá. No me importa qué es lo que hayan dicho otras personas, desobedeció a su papá. Amén. Oye, no importa si llega otra persona, no importa incluso sea quien sea. Si yo le dije, quédate en esa silla, escucha la voz de tu papá. ¿Por qué? Porque tu papá te va a disciplinar si no obedeces. La otra persona no te va a disciplinar, yo te voy a disciplinar. ¿Por qué? Porque quiero una vez más, comprendan esto, hermanos. Cuando ella crezca, quiero saber que ella va a poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Independientemente de su temor, de la pena, independientemente de quién sea la persona que le está aconsejando, tiene que saber pararse en lo que es correcto. Ahora, suena bien con niños, pero saben, hay muchos hombres y muchas mujeres cristianas que no tienen el discernimiento de obedecer primero la voz de Dios antes que la voz de cualquier otra persona. ¿Por qué? Por temor, porque prefieren su propia voluntad antes que la voluntad de su Dios, o por temor. Pena, su voluntad o temor te puede desviar de lo que Dios dice. Primero obedéceme a mí, no importa lo que te digan, obedéceme a mí. Porque al final me vas a rendir cuentas a mí, no a las otras personas, a mí. Punto número 1, el temor de los cristianos. Segundo de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Punto número 1, temores que el cristiano tiene. Versículo 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nótense, espíritu de cobardía.
la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero muchas veces, hermanos, veo a cristianos que batallan con esto. Muchos de aquí son muy valientes, hermanos, hasta que tienen que ser confrontados con otro cristiano. En diferentes ocasiones he escuchado cristianos, hermanos de la iglesia, que llegan y me dicen, mira, está pasando esto aquí. Ah, ok, ¿quién? No te puedo decir. ¿Por qué? Porque no quiero que le digas. Oh, espérate. Ok, y no les digo nomás una, ha pasado muchas veces. Muchos de ustedes han llegado con una situación así. Hermano, es que mira, es que me salí de guardería, ¿por qué? Porque está pasando esto, me salí del coro porque se me hizo algo mal aquí, me salí de este ministerio por esto. Ok, ¿y cómo? Dime nombres, dime tiempos. ¿Estás dispuesto a hablar con aquel hermano en Cristo y decirle tu inconformidad? ¿Por qué? Porque si no estás dispuesto, entonces ¿cómo lo vamos a arreglar? Amén. Ok, hermanos, ¿qué pasó algo allá? Hermanos, si ya le dijiste, no, ¿por qué? Porque es mi amigo. ¿Y qué tiene que ser tu amigo? Pues es que no quiero perderlo. Ok, entonces es más importante obedecer a la voz de tu amigo que la voz de tu Dios. Amén. Porque al fin y al cabo, ¿a quién le vas a dar cuentas? A Dios. Y lo que estás diciendo, en otras palabras, es: prefiero que la causa de Cristo sea pisoteada a confrontar a mi hermano en Cristo. Eso es lo que, en otras palabras, se está diciendo. Prefiero que la causa de Cristo sea pisoteada a yo ir y hablar con aquella persona que creo que está haciendo algo mal. La Biblia dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hermanos, si estás viendo algo incorrecto, levántate y confronta. A nadie le gusta, a mí no me gusta confrontar. Muchas veces, muchos de ustedes son mis amigos, a todos, y en sí la iglesia en general, yo la amo, es mi iglesia. Me explico, estoy dando mi vida para la iglesia. Y tener que hablar con muchos de ustedes y decirle: ¿sabes qué? Mira, no vas a poder estar en el coro. ¿Por qué? Porque pues ni modo, pusimos una regla y por más bien que me caigas, tengo que ser constante. No puedo hacer excepción de personas contigo. Y yo sé que te amo y yo sé que a lo mejor no me vas a hablar. Siempre pienso esa posibilidad. A lo mejor se enojan conmigo. Sí, yo sé. Pero la causa de Cristo es más importante. Amén. La causa de Cristo es más importante aún que mis emociones. Aún que yo sienta tristeza por confrontar a alguien. La causa de Cristo es más importante. Espíritu de cobardía, punto A. 1 Juan 4:18 dice: en el amor dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor dice, no hay temor. Si usted, hermano, tiene temor hacia otro hermano en Cristo y no tiene amor, está mal. No es de Dios esa relación y Dios no está edificando eso. ¿Por qué? Porque en el perfecto amor no hay temor. No diga usted que ama a aquella persona a la que teme, ¿no? ¿Me explico? Es contrario. Y les digo eso porque muchas veces hay hermanos que prefieren que la causa de Cristo sea pisoteada a confrontar a un hermano en Cristo que está mal. Prefieren no decir el chisme y decir que se sigue esparciendo basura dentro de la iglesia a confrontar a los hermanos. Y es triste. ¿Por qué? Al final, ¿sabes qué? Ese hermano a lo mejor y termina peor y se va. Pero la causa de Cristo ya fue pisoteada y tú ayudaste a eso. ¿No te da tristeza? Que si hay algo incorrecto que está pasando en algún ministerio, no tengas la valentía nomás de decir: hermanos, miren, yo nomás quiero hacer bien las cosas, ¿por qué no me ayudan en esto? Y yo sé que a lo mejor los pierdo como amigos, pero no importa, al final la causa de Cristo es más importante. Amén. No es más importante. Entonces, ¿por qué tenerle temor a otro hermano en Cristo? ¿Por qué no crecer en tu vida cristiana? Me explico, ¿por qué no crecer espiritualmente por temor? ¿Por miedo a confrontar a alguien más? Hermanos, si esa fuera la causa, preferiría no hablar ni tocar este tema. Eso porque, y pues hay que hacer algo. No, espérese. Es que voy a tener problemas si pasa esto. Es que mi bolita me va a hacer un lado. Es que mi amigo me va a hacer un lado. Me explico, aquella persona que amo me va a dejar de hablar.
Y la pregunta es, ¿qué es más importante? La causa de Cristo siempre es más importante. Si tú te vas a desanimar porque no quisiste confrontar, hermano, no culpes a la iglesia. Si no quisiste ser valiente y confrontar, hermano, no culpes a nadie, es tu culpa. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay una promesa de Dios que cuando alguien hace bien las cosas, hermanos, Dios está con esa persona. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, ¿cuántas personas se pararon para Dios, hermanos, y estaban completamente solas? La mayoría. No había nadie. Isaías no volteaba y tenía un conjunto de personas diciéndole, ánimo Elías, ánimo Isaías, ánimo, todos estamos contigo. No había nadie. Se tienen que parar y confrontar a todo el pueblo y decirles, todos están mal. No espero, hermano, tener porras por hacer bien las cosas. Al contrario, muchas veces Dios nomás está probando. Quiere saber qué es más importante para ti. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice la Biblia. Punto B, defender tu doctrina. Hay hermanos que tienen miedo a defender su doctrina. Y hay hermanos que llegan familiares y como no sé cómo confrontar esto, ni sé cómo hablar acerca de esto, prefiero evitarlo por miedo. Hermanos, aquí en la iglesia tratamos de proveer todas las herramientas para que ustedes conozcan de la doctrina y sepan defenderla. Amén. Si usted tiene preguntas de algo, usted puede venir con quien sea. Y si no sabemos, hermanos, le prometo, voy a estudiar. Si el pastor no sabe, le prometo, él va a hacer todo lo posible por sacar adelante una duda que usted tenga. Pero si usted, por miedo, no decide confrontar a su familia en cuanto a doctrina, no decide confrontar a sus amistades en cuanto a doctrina, prefiere que ellos tomen, prefiero que ellos, y que le hagan carrilla y usted hacerse a un lado por temor a confrontarlos, hermanos, creo que hay un problema. Porque el temor, hermano, lo está llevando a un punto en el que no crece. Su familia a lo mejor conociera más de Dios si usted no tuviera miedo y hablara de Dios. Su familia a lo mejor dejara de hacer cosas incorrectas si usted nomás se parara firme y hablara de Dios. Si usted defendiera su doctrina. No, pero no sé, pues aprenda, hermano. Aprenda. No hay de otra. Si usted quiere, hermano, tener una espada pulida, púlala, léala, estúdiela. No, es que mis hermanos son testigos de Jehová, mis papás son testigos de Jehová, ¿cómo yo los voy a confrontar? Hermano, así, póngase a estudiar y corrija lo que está mal. No hay de otra. Pero si por temor usted vive, hermano, ay no, es que no les voy a decir nada, pues todos son testigos. Ay, todos son católicos, pues ¿cómo les voy a...? De la Virgencita, nunca les voy a decir nada en lo absoluto. Pero por temor usted a lo mejor está condenando al resto de su familia. A eso voy. Por temor a lo mejor su familia nunca conoce de Dios porque usted nunca los confrontó. Por temor a lo mejor estas personas crecen pensando que usted está mal por cobarde. Porque no supo. No, él va a la iglesia pero no sabe ni qué onda. Recuerdo la primera vez que fui bueno, no era la primera vez. Joan, cuando empezó a ganar almas, la primera vez que me lo llevé. Él tenía todo el fuego y la verdad era envidiable. Y no, quiere ganar almas, sí, vamos. Muchas veces lo acompañé. Y en las primeras veces él me decía, a ver, enséñame, prepárame. Y sí, fuimos, ¿no? Pero pues había muchas cosas que obviamente no se pueden decir. Entonces llegó y salió una pentecostal. Y me acuerdo que llegó y le dijo, mira, le dijo, necesitas ser salvo, eres salvo por gracia. No, necesitas bautizarte, le dijo. El bautismo te salva. Le dijo, no, es salvo por gracia. No, el bautismo te salva. Le dijo, a ver, dime dónde dice en la Biblia, le dijo el Joan, poniendo el dudo como buen bautista. Dime dónde dice eso en la Biblia. Y sacó la Biblia y le mostró un versículo. Ya nomás el Joan volteó para atrás y dijo, ¿qué? Le dije, yo me solté riendo, le dije, vente para acá, le dije, va. Ya después le expliqué, ahorita ya no le pasa eso. Pero saben, si por temor no hubiera tocado esa puerta, ¿me explico? A lo mejor ahorita no supiera cómo defender la doctrina. Es un muchacho que admiro, la verdad, por su dedicación y su estudio. Pero muchas veces digo, ¿por qué los demás no tienen esa misma sed de saber lo correcto de lo incorrecto? ¿Por qué los demás le dan miedo conocer la doctrina, conocer la Biblia? ¿Por qué no saben? ¿Me explico? Agarrar la espada, afilarle y decir, Señor, vamos para enfrente.
Si los demás van a conocer de ti, van a ser por medio de mí, Señor, úsame. Pero ¿cómo quieres que te use si no la sabes usar? No sabes usar la espada. Llegan y bailan contigo en vez, hermanos, de aprender y de conocer y defender tu doctrina. Gálatas 2:12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Eran cristianos, pero tenían miedo con los de la circuncisión. Eran cristianos, eran personas, hermanos, ya nacidas de nuevo, pero tenían miedo a confrontar a aquellas personas que pensaban un poco distinto en cuanto a doctrina. Y no los vamos a atacar, no hay que decirle nada, Pedro incluido entre ellos. Llega Pablo y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dijo, ¿qué no conoces la verdad? ¿Qué no sabes cómo confrontar esto? Entonces, ¿por qué no dices nada? ¿Sabes? Estás condenando a todas estas personas y a todos los que ellos les prediquen también van a ser condenados por tu culpa. Párate y confronta. Hermanos, párense y confronten. Si su familia va a conocer de Dios, si aquellas personas y sus amistades van a conocer de Dios, a lo mejor es nada más por ti, por tu testimonio y por tu conocimiento. Aprende para corregir. No puedes más excusarse en, tengo miedo. Sí, pero enfrenta tu miedo. He tocado muchas puertas y muchas veces bailaron conmigo, hermanos, muchas veces. Les digo, la primera vez que evangelicé, la primera vez que me dijeron, ahora sí, lánzate. Fui, no sé qué dije, hermano, la persona se me quedó viendo, estoy perdiendo mi tiempo contigo, es en serio. Era una joven, me acuerdo, y me vio con una cara así despectiva. Se me quedó así como, ¿qué estás diciendo? No te entiendo nada de lo que me estás diciendo. Sí, pues necesitas conocer de Dios, ser salvo. ¿Sabes que no tengo tiempo? Me dejó hablando y se fue. La primera vez que evangelicé. ¿Sabes qué dicen? Dije, nunca me volverá a pasar esto. No va a volver a pasar esto. ¿Por qué? Porque Dios dice, la causa de Cristo es más importante. Voy a ponerme a estudiar porque no va a volver a pasar esto. Hermanos, no volvió a pasar esto. Le digo hasta la fecha, no me ha vuelto a pasar. ¿Saben por qué? Porque la causa de Cristo es más importante. Porque si yo me retrayera a decir, ¿sabes qué? No, pues como no sé, como fallé la primera vez, nadie más va a conocer de Dios por mí. Nadie más va a conocer de Cristo por mí. Hermanos, no, Dios no me salvó por eso. Le invito. Si la doctrina, hermanos, si el miedo a enfrentar doctrinalmente algo lo está deteniendo, hermanos, salga, levántese y póngase a estudiar. No, es que no sé, pues aprenda, póngase a estudiar. No, es que me da flojera. Bueno, eso es distinto. Ahí sí no puedo hacer nada. Pero herramientas hay. Les animo. Punto C. Filipenses 1:17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Nuestra responsabilidad, hermanos, es defender el Evangelio. No tener temor de ello, ¿sabes? Una vez vamos a dar cuentas, hermanos, a un Dios más grande que nuestro temor. Martín Lutero una vez dijo, es mejor ser dividido por la verdad que unidos por el error. Pónganse a pensar esto. Es mucho mejor, hermano, traer división y traer contienda a aquellas personas que están mal, que estar con ellos sabiendo que están mal. Levántese y confronta, hermano. Dios nos dio un espíritu de cobardía, Dios nos dio un espíritu de victoria. Confronte. Punto C, ser objeto de burla y escarnio. Hay otros cristianos, hermanos, que temen a que alguien más se burle de ellos. Hay esposas que tienen miedo a someterse porque no voy a hacer que su esposo se aproveche de ella. Hay esposos que tienen miedo a amar a su esposa, no vaya a hacer que se la crea. Increíble. ¿O por qué otra razón no deberías de amar a tu esposa? Amén. A menos que tengas miedo a que se la crea. Pero la Biblia dice, esposa, someterse a su marido. Tienes dos opciones, o creer al Señor o tener miedo de las consecuencias. Tú decides cómo vivir. Pero al final no vas a rendir cuentas a tu esposo. Vas a rendir cuentas a alguien más grande. Marido, igualmente. Dice la Biblia, tienes que amar a tu esposa, no importa ni el berrinche que esté haciendo. ¿Por qué? Dios nos da, tu esposa no te va a pedir cuentas a ti. Dios te va a pedir cuentas a ti. Gente, hermanos,
le da miedo nomás el confrontar, gente le da miedo nomás el recibir burlas, el recibir escarnio. Es algo bien palpable. Jóvenes, hermanos, no queriendo hablar de Dios en la escuela, no vaya a ser que sepan que son cristianos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el miedo? Pues, ¿qué no saben que hay alguien más grande aún que los compañeros de la escuela? Hay alguien más grande aún, hermano, que tus familiares, que tus amigos. Hay alguien aún más grande al que le vas a rendir cuentas. Y el Señor no lo dice porque tuve miedo. No creo que sea un argumento válido. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió, y aquel que me rechaza, hermano, por consecuencia, está rechazado. Aquel que me rechaza a mí, y a la palabra de aquel que me envió, está rechazando a aquel que me envió también. No piensen usted como, ay, me están rechazando a mí, están rechazando a Dios. Cuando usted comparte la palabra, no lo están rechazando a usted, no le importa a usted, hermano, hay una causa más grande, es Dios. Es Dios. El recibir el rechazo, hermano, Cristo recibió un rechazo más grande. El recibir burla, hermano, Cristo recibió una burla más grande. Pero la verdad somos cristianos, hermanos. Hoy en día hay un cristianismo muy apático, muy superficial, que no está dispuesto a sufrir consecuencias por pararse firme para su Dios. Y temen en vez de temer al Dios y en vez de temer a la santidad de Dios y aquel que está en control de todas las cosas, empiezan a temer a cosas que son sin sentido. Dios no nos salvó para esto. Punto de el ceder. Hermanos, si usted no puede pedir perdón, usted tiene miedo a ceder. Si usted no puede pasar la ofensa de otro, hermano, usted tiene miedo a ceder. Si usted, hermano, no sabe pronunciar esta palabra, perdón, usted tiene problemas con eso y tiene miedo. Le aterra la posibilidad, me explico, de pasar por alto la ofensa de alguien más. Es algo tonto. A la luz de las Escrituras, esto es algo malo. Porque hay gente que prefiere que la causa de Cristo sea pisoteada a pasar la ofensa de otra persona. A causa que hay gente que prefiere, me explico, mejor me voy de la iglesia y me voy al mundo porque en vez de perdonar la falta de alguien más. Es la verdad. Hay gente que prefiere, ¿sabes qué? No voy a servir en un ministerio, voy a retraerme allá en mi casa y lo único que voy a hacer es criticar. ¿Por qué? Porque no sé perdonar. Porque no sé pasar la ofensa de alguien, porque no sé pasar la falta de alguien, porque no puedo ignorar el hecho de que alguien me haya ofendido. ¡Qué increíble! Y la causa de Cristo es pisoteada por gente, hermano, que no está dispuesta, que no sabe ceder. Que no sabe ceder. Hay gente que tiene problemas con autoridad. Y cuando se le pide hacer algo, lo voy a hacer, pero déjeme ponerle mi salsa aquí. ¿Por qué? Para que sepan quién manda en realidad. Hermano, ¿puede estar aquí una hora tal? Sí. Llega media hora después, ¿para qué? Nomás para enfatizar el hecho que yo tengo el control de las cosas. No importa quién tiene el control, la causa de Cristo está siendo pisoteada. ¿Sí comprende la diferencia? El ceder es algo que hoy en día, hermano, no se practica. Cuando está haciendo fila, hermano, para pagar la luz, cuando está haciendo filas, hermano, en el seguro, todos, hermanos, se empiezan a meter, porque nadie quiere ceder. Pero ¿sabes? No es lo que Cristo enseñó. Cristo enseñó algo bien distinto. Cristo enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Que si tú quisieras que te pasara algo, bueno, permite que la otra persona le pase. Eso es lo que enseñó Cristo. Pero hoy en día si alguien se te mete en el carro, me tengo que meter otra vez porque no vaya a ser. No me voy a dejar. Yo no. Se me metió en la fila. ¡Ey! ¿Sí vieron eso? Por eso México está como está. Y sí, por gente como tú también. No es de cristianos, hermano, es. El ceder es muchas veces la mejor herramienta, hermano, para salir de un problema. Y muchas veces es la más espiritual.
pasar una ofensa por alto y decir, no importa. No importa, la causa de Cristo es más importante. ¿Saben? Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas, ¿qué? De los débiles. ¿Qué es un cristiano fuerte? ¿Es un cristiano que lleva 15 años en el Evangelio? 10 años en el Evangelio, 5 años en el Evangelio. ¿Qué es un cristiano fuerte? Un cristiano fuerte es un cristiano espiritual. No tiene nada que ver con la cantidad de años que llevas aquí. Tiene más que ver con tus prioridades. Si la causa de Cristo es más importante, a lo mejor eres un cristiano fuerte entonces. Si el hecho que alguien te ofendió es más importante, hermano, eres un cristiano débil. Y la Biblia dice, soportaos las cargas de los débiles. No importa cuánto tiempo lleven en la iglesia. Punto E, persecución. Gente, hermano, que tiene miedo a la persecución. Y hoy en día, hermanos, no tenemos persecución como la había en los tiempos de la iglesia primitiva. Hay lugares en el mundo donde uno se piensa y dice, ¿cómo pueden los cristianos, me explico, vivir cuando todo el mundo quiere matarlos? Si nos vamos a Asia, hermanos, si nos vamos a China, si nos vamos a lugares donde el gobierno está en contra de lo que tú practicas. Y nomás me pongo a pensar, ¿qué si una vez México está así? ¿Cuántos de los que vienen normalmente en realidad vinieran? ¿Cuántos se pararán firmes en el explico y decir amén, aunque el gobierno esté en contra de lo que tú crees? ¿Cuántos se levantaran, me explico, a compartir el evangelio cuando el gobierno está en contra de que tú hagas eso? ¿Cuántos lo hicieran? Pero si no vienes los sábados a la mañana, hermano, no te creo que tú te pararías. Simplemente no te creo. Porque no es importante para ti, no lo será tampoco si un día estamos en esa situación. Permíteme y perdóname, pero creo que la evidencia habla por sí misma. Y no es por ser triste, hermanos, es que yo creo que si el temor nos está impidiendo crecer espiritualmente, hermanos, confronte su temor. Va a vivir siempre a la sombra, hermano, de lo que pudiera ser si no confronta su temor. Va a vivir siempre, hermano, aislado porque pudiera hacer más cosas, pero tengo miedo a confrontar a mi hermano en Cristo. Tengo miedo a defender mi doctrina. Tengo miedo a ceder. Tengo miedo, hermanos. Y Dios no nos salvó por eso. La Biblia dice, Dios no dio espíritu de cobardía. Entonces, ¿por qué actúa cobardemente? Y esa en sí es la introducción. Bueno, F, situaciones inesperadas. Todavía no llegó la introducción. Proverbios 5, 23, 25. Tendrás temor de pavor repentino. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando vinieron. Hay gente, hermanos, que tiene temor a lo inesperado. ¿Saben? Job tuvo una situación así. Vamos a Job capítulo 3, versículo 21. Bueno, lo tienen en sus hojas. Dice, porque el temor que me esperaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job estaba anunciando aquí, y no sé, y nomás ponerse a pensar un poco en la situación de Job. Job acababa de perder toda su familia, acaba de perder incluso a su esposa, acaba de perder toda su riqueza, acaba de perder aún su salud, todo lo había perdido. Y después vemos en el versículo 25 y dice, esto que yo temía me aconteció. No lo sé, pero yo me pongo a pensar en este versículo y ¿será que Job temía perder la bendición de Dios? ¿Será que Job tenía y decía, el Señor me ha dado todo lo que tengo? ¿Qué si un día me lo quita todo? Entonces Job responde y dice, aquello que más temía, aquello me sobrevino. Todos tenemos temores grandes en nuestras vidas. ¿Saben? Uno de mis temores grandes es perder a mi hija. Siempre pienso en la posibilidad, y el Señor, ¿y si me la quita? Me duele, o sea, nomás pensarlo y todavía me duele, no sé. Pero todos tenemos temores grandes, y ¿saben? Muchas veces Dios usa estos temores, me explico, para que reconsideres dónde estás tú y dónde está Él. Un temor bien enfocado te redirige a decir, Señor, tú estás en control de todo, por favor, cuídame. Job recanalizó su temor y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él reconoció dónde estaba la situación y le vino lo que más temía. Y dentro de toda esta situación él se puso de rodillas y dijo, Señor, sí, ahora nomás dame la gracia para salir adelante en esto que tú me pusiste. Jehová Dios,
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. El temor, hermano, no lo encapsuló, no lo encerró, no lo empujó, no dijo, igual que su esposa, maldice a Dios y muérete. No, él dijo, no, ¿sabes qué? Voy a recanalizar esto y reconocer dónde estoy yo y dónde está Dios. Porque al final, ¿a quién vas a rendir cuentas? A alguien más grande, Dios. Y punto C, punto G y último del primer punto, la muerte. La muerte. Hay gente, aún cristianos, hermanos, que tienen temor a la muerte. Y me pongo a pensar eso porque Dios nos dio victoria sobre la muerte. La Biblia dice que Dios nos da, en Cristo tenemos victoria sobre la muerte, porque ya perdió la muerte su aguijón. Ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. Ya el pecado, no explico, tenemos victoria en Cristo. Hermanos, podemos morir y sé qué va a pasar conmigo. Voy a ir al cielo, gracias a Dios por ello. Y lo tengo con una seguridad tan clara, hermano, que si muero ahorita, muero feliz. ¿Por qué? Porque traté de hacer la voluntad de Dios. Pero si usted muriera ahorita, o se le dijeran, tienes 2 meses más de vida, te llenaras de temor. Es increíble ver el testimonio del hermano Garlic. ¿Por qué? Porque la situación con él está complicada en cuanto a salud. Y ya le dijo el doctor, ¿sabes qué? A lo mejor no vives más de 3 meses. Y que él se pare y empiece a tocar un himno, hermanos, para animar a aquellas personas que a lo mejor no están en una situación tan complicada como él, y animarlos. Hermanos, eso es increíble. Pero saben, dice la Biblia que en él tenemos, ven en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. ¿Como quiénes? Como los otros que ¿qué? Que no tienen esperanza. Hermano, no se puede entristecer por eso. Aquellos no tienen esperanza, aquellos sí. Los inconversos sí. Que se entristezcan, que lloren, que se agüiten, que busquen a Dios. Si el temor les va a hacer algo, es que busquen a Dios. Pero nosotros, hermano, tener temor de eso no aplica para un cristiano. No aplica, porque un día a los que son salvos aquí los voy a volver a ver, les voy a decir, ¿ves que le tenías miedo a eso? Qué tonto. Ahorita estamos en un mejor lugar. Ahorita ya estamos enfrente de nuestro Creador. De aquello a lo que le tenías miedo, ¿sí? No valía la pena. Ahora estás enfrente de aquel que te puede, ¿me explico? Que tiene control sobre todas las cosas. Pero gente, aún cristianos que viven con temor a la muerte. Oye, pues no eres salvo. No puedes con una sonrisa decir, sí, yo voy a ir al cielo cuando muera. Si no lo tienes, hermano, entonces no eres salvo. Habla conmigo después del servicio. Pero si eres salvo, hermano, el temor a la muerte no debe de existir. Porque así como Cristo resucitó, nosotros un día vamos a resucitar también. Es lo que la Escritura dice. Yo la creo, ¿no? La creo con el corazón. No sé usted. Punto 1, temores que el cristiano tiene. Y volvemos una vez más a Isaías y vamos a meterle turbo aquí. ¿Qué hora son, hermano? No tiene pila el reloj. Con razón, hermano, lo siento. Dije, ¿qué espacio está pasando el tiempo? Punto 2, la enseñanza de Dios. Y vemos ahora sí el capítulo. Vamos a leer una vez más del versículo 8 al 12. Dice, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. 10, tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Versículo 11, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Hermanos, punto 2, la enseñanza de Dios. Llega el profeta Isaías y dice Dios, yo te enseñé con mano dura, yo te hice comprender esto, no temas lo que ellos temen, no camines por donde ellos caminan. ¿Por qué? Porque ellos están mal, ellos no están confiando en mí. Mi intención es hacerles pensar en eso, hermanos, porque muchas veces el temor está mal enfocado. Y es correcto el temor, porque Dios lo puso ahí para hacernos recapacitar y comprender que dónde estamos nosotros y dónde está Él. Amén. Pero si tú no canalizas esto correctamente, vas a tener temor sobre aquellas cosas de las que Dios está en control. Y es como Isabela teniendo temor a otra persona cuando, tú vas a ver conmigo, no con la otra persona, obedéceme a mí.
No vas a ver con tus familiares cuando vayas al cielo. No vas a ver con tu otro hermano en Cristo cuando vayas al cielo. No vas a tener temor sobre aquellas personas que aún te pueden quitar la vida cuando vayas al cielo. En el cielo, hermanos, vas a estar en presencia de tu Creador. Y a Él le vas a rendir cuentas. No aquellas personas que le tuviste miedo, no aquellas situaciones que tenías miedo. A Dios le vas a rendir cuentas un día. El pueblo de Israel Dios está tratando de hacerlos entender, hey, miren, va a venir personas y van a proferir y te van a decir, hay conspiración por acá, hay esto, haz esto. Y Dios dice, no los escuches, yo te enseñé con mano dura. Y punto 2, la enseñanza de Dios. Punto A, no escuches palabras humanas. No escuches palabras humanas. ¿Cómo es desanimante ver que muchas veces hermanos están creciendo en Cristo? Toman decisiones, son salvos y empiezan a crecer. Y empiezan a decir, bueno, la Biblia dice que debo vivir santamente, quiero vivir santamente. Bueno, la Biblia dice que debo de servir, quiero servir. La Biblia dice que me voy a bautizar, quiero bautizarme porque la Biblia lo enseña. Pero de repente llega un cristiano que lleva años en las cosas de Dios y lo desanima. Y la persona aquella que estaba creciendo, hermano, empieza a poner sus ojos no en Dios, en aquel cristiano de muchos años que admira. Y como quitó sus ojos de Dios y los puso en aquel cristiano, si aquel es un cristiano mañoso, ¿sabes qué va a terminar siendo el cristiano? Mañoso también. Si aquel cristiano que lleva muchos años en las cosas de Dios es un chismoso, ¿sabes qué va a terminar siendo con el cristiano? Un chismoso más. Si aquel cristiano no sirve, ¿sabes qué terminará siendo ese cristiano que está creciendo? Nunca va a considerar servir tampoco. ¿Por qué? Porque quitó sus ojos de Dios y los puso sobre el cristiano. Cristiano, tu medida es de espiritualidad, no es otro cristiano. Esta es tu medida de espiritualidad. Si te vas a medir, hermano, en cuanto a espiritualidad, no veas a otra persona, ve a Dios. A Él le vas a rendir cuentas un día. No a otro cristiano, a Dios. No, pero es que Él no diezma. Ve a Dios. No, pero es que Él no sirve. Y mira, ve a Dios. No, pero es que mira, él tiene su bolita. Ve a Dios. No a la bolita. Ve a Dios. No al cristiano mañoso. Ve a Dios. ¿Sabes qué es lo que hace Satanás? Mira, tú eres inexperto en esto. No leas la Biblia, te vas a confundir. Mejor enfócate en seguir a aquel cristiano mañoso. Porque mira cómo tiene amigos. Mira qué tan espiritual habla. Mira qué tan espiritual ora. Pero la Biblia dice, ¿sabes cómo quieres saber si un cristiano es espiritual o no? Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Gana almas el cristiano? No dije si viene a la iglesia, dije, ¿ha ganado almas? Ora y Dios contesta su oración. ¿Su familia es una familia espiritual? Porque si no, hermano, estás poniendo tus ojos en alguien que no es espiritual. Estás siguiendo y estás poniendo como alguien, siguiendo los pasos de alguien, hermano, que no te va a ayudar a crecer espiritualmente. Piénsalo. La medida no es otro cristiano. Ese cristiano está igual de luchando igual que tú. La medida es esta. No compares tu caminar espiritual con otra persona, compárala con Dios. Aún mismo el pastor, aún mismo el hermano Edgar, nadie está a la altura de Cristo. Y esa es la medida. Amén. Dicho esto, hermanos, punto A, no escuches palabras humanas. 2 Corintios 1:12, acompañan por ahí, puse mal el versículo ahí. 2 Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hermanos, no escuches palabras humanas, escucha a Dios. Abre tu corazón a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría humana. Es más, si un versículo contradice lo que tu cristiano favorito dice, hermano, sigue la Biblia. Si un versículo contradice, si la palabra de Dios contradice el consejo de otro cristiano, hermano, sigue la Biblia. No. Es más, ¿sabes cómo lo dijo Cristo? Bienaventurados, ¿los qué? Los pacificadores. No los que no se dejan.
los pacificadores. ¿Sabes qué más dice la Biblia? Bienaventurados, así como Moisés, que no vio hombre más manso en todo el mundo. La Biblia dice, bienaventurados los mansos, no los que no se dejan, los mansos. ¿Sabes por qué? Porque a los ojos de Dios eso tiene mucho más valor espiritual y trae edificación. El no dejarse es pisotear la causa de Cristo. Amén. No me vean así, hermanos, me ven así como que está loco el hermano de enfrente. No escuches lo que ellos dicen. Y Dios les dice, no escuches, Israel. No pongas atención a lo que otros pueblos dicen. No pongas atención aún a tus temores. Israel, no te muevas. Confía en lo que yo te estoy diciendo. Confía en que si te mantienes y haces caso a lo que Nabucodonosor te dice, yo te voy a cuidar. No escuches los de los demás. No tengas miedo. No solo eso, punto B, no camines por donde todos caminan. No camines por donde todos caminan. Es más fácil ir a donde todos los cristianos van, aunque estén mal. Es más fácil ir a donde todo el mundo camina, aunque esté mal. Pero es un poco más complicado. Es más, la Biblia dice, en cuanto a la salvación, que la estrecha es el camino que lleva a la vida. Yo creo que la vida espiritual es muy parecida. Si la mayoría, hermanos, va en un caminar, a lo mejor estás mal. ¿Por qué? La mayoría de los cristianos en la Biblia, los hombres de Dios, caminaron solos. Solos. No camines por donde todos caminan. No camines por donde va la mayoría. Camina por donde Dios te está guiando. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Dice, pero su fin, ¿qué dice? Es camino de muerte. Israel, yo creo que palpó esto completamente. A mí me parecía derecho salir antes de que me mataran, pero salí y me mataron. Dice. Es lo que pasó con Israel. Porque no aprendieron a escuchar y a temer a su Dios. Punto C, no tengas miedo ni tengas temor. No tengas miedo ni tengas temor. Hace poco, una vez más, fui confrontado con el hecho de estar trabajando aquí en la iglesia. Y una vez más me volvieron a hacer las mismas preguntas que me han hecho antes. Y me sirvió, porque nomás reafirmé mis convicciones en esta área. Pero me preguntaron, hey, si estuvieras en otro lugar, ¿no pudieras tener esto o aquello? Si estuvieras en otro lugar, ¿no pudieras tener más cuidado sobre tu hija y sobre tu esposa? Si estuvieras en otro lugar, ¿no te estuvieras quejando de lo que te estás quejando ahorita? No me estaba quejando, pero estaba pidiendo algo. Y me puse a pensar, enfrente está Isabel. Y le dije, no. ¿Por qué? Porque pudiera alardear de lo que es mejor, a lo mejor el pasto más verde en otro lugar, a tus ojos. Pero al final voy a rendir cuentas a un Dios más grande que tú. Lo que para tus ojos ahorita a lo mejor no es tan próspero, mi cuenta no está aquí, mi cuenta está en el cielo. Lo creo eso, hermanos, y lo creo con tal corazón que no importa las pérdidas que pudiera llegar a tener, mi meta es el cielo. ¿Me explico? El confrontar a alguien aquí, sí, me duele, sí, pero mi meta es el cielo. El pararme firme aquí en contra a lo mejor de familia, es doloroso, pero ¿sabes qué? Mi meta es el cielo. Me explico, el pararse todos los días y a lo mejor andar batallando con desánimo o con otras cosas, sí es pesado. ¿Por qué? Porque la vida es cristiana, así es. Pero puedo levantarme, hermanos, con una paz de que todo está bien. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Si me saliera de aquí, tuviera temor de qué está pasando conmigo. Eso lo viví hace años atrás. El que me acuchillaran nomás me hizo reconocer dónde estoy yo y dónde está Dios. Fue hasta que pasó eso que dije, ya no puedo pelear contigo, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que te sirva? Te voy a servir. ¿Quieres que deje mis amistades, Señor? Ya no puedo pelear contigo porque tengo miedo. Tengo miedo. Las cosas no están saliendo como yo quería. Aún mis planes están siendo destrozados acá, Señor. Y acá acuchillándome por otro lado. ¿Dónde voy a terminar? Tengo miedo, Señor. Está bien. ¿Qué quieres que haga? Interesantemente, ayer estaba platicando con el hermano Ciel y él pasó por una situación complicada también. Y Dios
Hoy comprendo que Dios usa estas cosas para ganarle las orejas y decir, haz lo que te estoy pidiendo. Lejos de la voluntad de Dios, hermanos, no pudiera levantarme todos los días y tener la confianza de que mi esposa va a estar bien, mi hija va a estar bien. No pudiera. No pudiera tener la confianza, hermanos, de que, me explico, voy a pasar por una situación tan complicada como una enfermedad y saber que todo va a estar bien al final. No pudiera tener eso. ¿Por qué? Eso es lo que Dios da cuando le sigues. Pero si no le sigues, las bendiciones de Dios se apartan. Si no le sigues, la seguridad que Dios te da se quita. Si no le sigues, la protección que tienes de Dios, hermanos, desaparece. Y ahora sí, todas aquellas personas que pudieran asaltarme, lo van a hacer. Todas aquellas personas que pudieran robar mi casa, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ya no tengo la protección de Dios. ¿Y sabes qué? Me puse a pensar todo ese tiempo cuando me preguntaron, dije, no, prefiero seguir aquí. Porque si paso por una situación complicada, como ya ha pasado antes, gracias a Dios me puedo levantar con una sonrisa y decir, estoy bien. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede usted levantarse y decir, tengo la paz que Dios da? ¿Por qué? Porque no seguí el camino de los demás, ni seguí lo que los demás me decían. Yo temí, pero temía Dios. Punto último, punto 3 y último, y ya terminamos, hermano. No se me duerman. Punto 3, corrige tu temor. Vamos a leer una vez más del versículo 11 al 13. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Versículo 13 y último, hermano, y si no ha puesto atención en todo el versículo, en toda la predicación, ponga atención en esto. Versículo 13 dice, Jehová de los ejércitos dice, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. La Biblia dice, si algo vas a temer, no temas aquí en la tierra, teme a Dios. Si algo vas a temer en cuanto a inestabilidad económica, no temas a eso, teme a Dios. Si algo vas a temer en cuanto a confrontar a tu hermano en Cristo, no temas a eso, teme a Dios. Porque a Él le vas a rendir cuentas un día. Si vas a tener miedo a otra persona, no le temas a eso, dice la Biblia, témeme a mí, dice Dios. Porque al final a mí me vas a tener que rendir cuentas, no a la otra persona, a mí. No a tu novio, no a tu hermano, no a tu hermano en Cristo, a mí. Si vas a tener miedo en esta tierra, tenlo, pero tenlo a Dios. ¿Miedo a qué? Apartarte de su voluntad. ¿Miedo a qué? Apartarte de su palabra. ¿Miedo a qué? A ignorar sus promesas. Tenle miedo a eso, hermano. Si vas a tener miedo en realidad, témele a eso. Es cuando el pueblo de Dios empieza a entender eso y empieza a temer, el apartarse de su voluntad, que Dios dice, ok, ya están listos. Puedo bendecir ahora sí. Si la iglesia todavía tiene miedo a ofrendar, si la iglesia todavía tiene miedo, hermanos, a que la iglesia crezca más allá de lo que usted tiene, hermano, no tiene Dios por qué bendecir entonces. Si la iglesia tiene miedo a sacrificar, ¿por qué Dios había de bendecir a esta iglesia? ¿Por qué Dios habría de bendecir a alguien, me explico, que no está dispuesto a hacer bendición? Está en la situación, hermanos, estamos en una iglesia que está pasando por una situación en la que tiene que crecer y abrir los ojos a una necesidad grande. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros, no el pastor Montaño. Él es el líder de la iglesia, pero nosotros somos la iglesia. Si la iglesia tiene una deuda, no es el pastor quien la tiene, es la iglesia.